Hola a todos y a todas. Bueno, para seguir con esta cadena de entrevistas telemáticas, hoy voy a entrevistar a Juan Luis Botana. Vamos a llamarlo ahora, a ver si nos atiende. Un momentito. A ver. Hola Juan Luis, ¿cómo estás? Hola María, ¿cuánto tiempo? Gracias por, sí, sí. Gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar ahora con la entrevista. Y así, primeramente, cuéntanos un poquillo sobre ti. ¿Cómo empezaste en el mundo del running? Pues aproximadamente hace unos 20 años. Y nada, yo corrí alguna vez la carrera pedestre, pero un año después de correr la carrera pedestre, recuerdo que me dieron la publicidad de la carrera de Negreira, que era a la semana siguiente o las 2 semanas, y ahí ya se inició la cadena. Ya después de Negreira vino Arzúa, y después de Arzúa vino Ya te otra y otra y enganchaste otra. ahí, ¿no? Ya te enganchaste. Como dice mi mujer, fue mi perdición ya. Bueno, siempre viene bien hacer algo de deporte. Y bueno, para los que no lo sepan, Juan Luis, tú compartes entrenos y carreras con tu padre y con tu hermana. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Os motiváis unos a otros? ¿Cómo lo lleváis? Sí, a ver, con mi padre fue algo que surgió, porque él tenía claro que cuando se jubilara quería empezar a hacer deporte, él no había hecho nada de deporte en su vida y tenía claro empezar a hacer deporte. Y nada, se jubiló, empezó a ir al gimnasio y un día descubrió lo que era correr al aire libre. Entonces le encantó y a partir de ahí se enganchó más y más y más y más y ahí está, haciendo grandes Pues marcas sí, y pues sí, mejorando pues año a año. sí. Y lo de Antía, lo de mi hermana, pues fue un intento mío, sobre todo para que entrenara y mejorara su forma física, porque ella es más futbolera. Sí, Pero intentamos decirle que nada, que para evitar lesiones, que ella es muy propensa a lesionarse los tobillos sobre todo, que es una buena opción estar en forma y entrenar también otro tipo de deportes. Y como hacemos nosotros, que entrenamos el body en técnica general, de carrera, sí. pues le va a venir muy bien. Pues sí, vamos, que los enganchaste ahí a tu terreno, ¿no? A toda la Prácticamente. familia, casi. Muy bien. Bueno, y todos sabemos que es difícil compaginar lo que es la vida laboral y la vida familiar con los hobbies. Tú eres uno de los valientes que a veces también vamos a las 7 de la mañana. Cuéntanos, ¿cómo compaginas los horarios para entrenar, para sacar tiempo para todo, para ser padre, trabajador, runner? Cuéntanos un poco. A ver, lo intento compaginar sobre todo entrenando más a mediodía, que es cuando más tiempo libre tengo, y intentando dejar, pues, cuando salgo de trabajar, más tiempo para la familia. Sí que a veces sí que me permite el horario, pues, entrenar a las 7 de la mañana, que es mi horario favorito, y... Pero cuando no me lo permite, pues intento ir al mediodía, aunque siempre soy el que llega tarde al entreno del mediodía, pero por lo Tiene menos que ser. mejor corto e intenso que no entrenar nada. Pues sí, tienes toda la razón. Y bueno, ya para acabar, cuéntanos, ¿cómo estás llevando tú, así en términos generales, el confinamiento, tanto a nivel entrenamientos, a nivel psicológico, a nivel nutricional, ¿no? También porque siempre caes en la perdición, ¿no? Dice mucha gente de estar picando todo el día. Cuéntanos, ¿cómo llevas tú así? Creo que te acabo de hacer cuatro preguntas en una, pero Ah, no bueno, te preocupes. cuéntanos un Pues poco. sobre todo lo que intento es llevar unos horarios. Yo estoy por la mañana, bueno, casi todo el día con la niña en casa, entonces intentamos tener unos horarios de nos levantamos, desayunamos los dos, intentar desayunar bien, con comida sana y demás. Después nos dedicamos a hacer deberes de ella. eh, Tenemos siempre un rato de gimnasia. Y después ya por la tarde ya es un poco más de relax. Y yo por la tarde a las 7 es cuando aprovecho para entrenar, Para que entrenar. es esa hora la necesito como agua para Sí. vivir. Y después nada, con la comida, yo me pasa como hacer, que soy una persona bastante propensa a engordar. Y claro, mi predicción siempre es estar en casa porque siempre vas a la cena, coger lo Sí, que no debes. Pero bueno, la verdad, para el tiempo que llevo en casa, lo llevo bastante bien. Y como le pasa como a Fer,
de momento no engordé. Entonces, señal de que Bueno, algo eso vamos ya, bien. ya es algo muy bueno, ya es algo positivo. Sí, sí. Pues sí, bueno, pues volveremos más fuertes, Botana, seguro que sí. Esperemos, Bueno, pues esperemos. muchas gracias por nada, por prestarnos un poco de tu tiempo y nada, ya nos espero vernos bastante dentro de poco, vamos, Venga, pues que nada, no muchas sea gracias, mucho. María. Nos vemos. Gracias a ti, Botana. Chao. Chao.